Yo soy un defensor de la unidad. Creo que la unidad hay que hacerla lo más amplia posible. Creo que además hoy el 70% de los argentinos son críticos al gobierno y críticos al gobierno del presidente Macri. Tienen pensamientos contrarios, pensamientos críticos. Entonces hay que tratar de construir una unidad que genere una propuesta político-electoral que pueda representar a la mayor cantidad de ese 70% de argentinos. Creo que el único miedo que yo tengo con respecto a la unidad es y que no quiero que eso suceda, digamos, ¿no? Es que se construya una unidad sin proyectos. La unidad tiene que tener una propuesta. La unidad tiene que tener una idea, hay que tener 4, 5, 10 ideas que tienen que ser las ideas que confluyan, porque lo que la gente tampoco va a avalar, el pueblo no va a avalar, es un gatopardismo. Digamos, cambiar al presidente para que no cambie nada y el modelo económico termine siendo más o menos lo mismo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es construir la unidad de todos con la mayor cantidad detrás de un programa económico o de un programa político que tiene que ser, a mi criterio, claramente antagónico al programa que hoy expresa el gobierno y que tiene que comprometerse a cosas. Primer compromiso, derogar la reforma previsional que se votó el año pasado. Segundo compromiso, las tarifas no tienen que aumentar más allá de lo que te aumenta tu sueldo. Tu sueldo te aumentó el 15% en un año, las tarifas no pueden aumentar más allá del 15%. Tiene que haber una política fiscal que esté destinada fundamentalmente a aumentar la demanda. Esto significa a mejorar el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y de las pensiones, de manera tal de sostener el consumo y fortalecer el mercado interno. Hay que tener una política monetaria que no tenga estas tasas exageradamente positivas. La política monetaria tiene que tener tasas de interés que sean neutras o negativas con respecto a la inflación, habida cuenta de que favorezcan a los sectores productivos y a quien quiera invertir. Con estas tasas hoy el que tiene un emprendimiento productivo está complicadísimo, porque si va al banco para cambiar un cheque le piden el 75%, le piden el descuento es del 75%. El que tiene la plata y que quiere hacer un emprendimiento lo piensa dos veces, porque lo más seguro es colocar ese dinero en el banco para que te dé un determinado interés y sin ningún tipo de riesgo. Hay que revalorizar valores tradicionales de los argentinos como son producción y trabajo. El pueblo argentino, la Argentina, las localidades en donde vivimos crecieron en base a la producción y al trabajo, crecieron en base a aquel que puso un negocio, un emprendimiento, una empresa, una fábrica, y que Dios generó trabajo y que así se fueron conformando. Y el sistema financiero nació para ayudar a quienes producían, a quienes trabajaban, no para sacarle recursos a los que producían y a los que trabajaban. Y hay que tener una política de comercio exterior equilibrada. El gobierno cree que su problema es el déficit fiscal, el problema es el déficit de la balanza comercial, porque la Argentina no está produciendo los dólares genuinos que salen de la actividad económica y genera un desbalance comercial porque exporta poco e importa mucho. Hay que poner un gran cartel en la aduana de la Argentina que tiene que decir: todo lo que se puede producir en la Argentina se hace en la Argentina y se vende en la Argentina. Y evitar esta avalancha de productos importados que tanto daño nos hacen, ¿no? No hay crisis en términos energéticos. La verdad es que lo que ha habido ha sido una política del gobierno para bajar subsidios y aumentar la rentabilidad a las empresas eléctricas, que en general son de empresarios amigos del presidente. Primer punto. Y eliminaron subsidios con la idea de que con eso iban a bajar el déficit fiscal. Pero lo que pasó fue lo siguiente. Eliminaron la partida de servicio económico, bajó porque bajan los subsidios. Pero aumentaron la partida de servicio financiero, que es la que paga los intereses de la deuda. Entonces, en realidad quedó todo en una cuenta igualada. Entonces, lo que pagamos cada uno de más de
del uso de gas, indirectamente va a pagar los servicios de la deuda. Dicho al revés, nosotros podíamos tener esta política de subsidios porque no teníamos el peso de la deuda que teníamos, porque desendeudábamos en la Argentina. Entonces teníamos esta política de subsidio, que primero hay que dejar de... nos hicieron creer en estos 2 años que parecía que la palabra subsidio era una mala palabra. En el año 2015, países como Estados Unidos, como Alemania, como Australia tenían más un porcentaje de subsidios mayor en las tarifas de los que tenía Argentina. Y los subsidios son fuertemente distributivos. Porque vos pagás la boleta de luz acá, y esa boleta de luz se va del pueblo. Porque, para explicarlo de otra manera, los subsidios, las tarifas durante nuestro gobierno implicaban el 5% más o menos del salario medio de cualquier argentino. Hoy implican el 20-25%. ¿Qué pasaba con ese 20% que antes no pagabas tarifa? Lo que hacía era consumir. ¿Y dónde consumía la gente? Acá en el pueblo. Entonces eso generaba consumo, aumentaba el comercio, generaba puestos de trabajo y todo eso. Bueno, ¿y ahora a dónde se va? Se va de acá. Porque si es no sé, ¿qué hay cooperativa acá? Sí, la cooperativa la tiene que pagar a quien le vende la energía y quien le transporta. Entonces se termina yendo acá, nos queda en el mercado para consumir. Entonces, bueno, me parece que esto está claro, los subsidios son fuertemente distributivos y el gobierno, si quiere, puede aplicarlo, porque el presidente el otro día en Bahía Blanca dijo que no podía retrotraer las tarifas, que era irresponsable. Y la verdad que se perdieron 10.000 millones de dólares cuando fue la corrida bancaria. 10.000 millones de dólares, digo, para que tengan una dimensión, son 2 YPF. Cuando nacionalizamos YPF pagamos 5.000 millones de dólares. Es más que todo el déficit comercial del año pasado, 8.450 millones de dólares. Es más que la deuda que teníamos con el Club de París, 9.600 millones de dólares, una deuda que pagamos y que estaba pendiente desde la época de la dictadura. Entonces, esto, para algunas cosas hay plata y para otras cosas no hay plata. Para favorecer a los bancos, al sistema financiero, a los empresarios eléctricos amigos del presidente y a los que fugan capitales, porque esos 10.000 millones de dólares se fueron de la Argentina, se fueron del sistema argentino, hay plata. Ahora, para tomar medidas que favorezcan al pueblo, nunca hay plata. Es un gobierno que tiene mano de hierro con el pueblo y mano de lana con los poderosos. Yo espero que sigan siendo pacíficos, porque la verdad que yo creo que además hay un plan, ¿no?, que es que provocar la violencia. Y la violencia nunca fue beneficiosa para el pueblo, ¿no? Entonces creo que no hay que tener provocaciones. Lo que sí espero es que los reclamos sociales sean cada vez más masivos, pacíficos y cada vez más masivos, porque con la masividad del pueblo no van a poder. Y yo creo que sí, lo que se dice, se van a multiplicar y se van a aumentar. Porque no hay posibilidad que no haya reclamos sociales, porque si hay recesión económica va a haber despidos. Bueno, entonces ya va a haber despido. Yo estuve hoy en Coronel Suárez, que hay ahí, allí hay todavía una empresa importante de calzado que producto de esta política de importaciones bajó de 5.000 a 1.000 trabajadores y creen que van a seguir despidiendo trabajadores, todos indemnizados, todos con retiro voluntario. Se llenó de kioscos y de roticerías y de todo ese tipo de cosas que después no hay mercado para vender. Entonces, la verdad que esto va a seguir sucediendo y eso va a generar mayores tensiones sociales, sin ninguna duda. Yo creo que vamos a terminar el año con una desocupación de 2 dígitos. Comparto que además hay una ola de gobiernos de derecha que además lo que tratan de hacer es seguir restringiendo las libertades y los derechos políticos y sociales que tienen los pueblos. No por nada Lula está preso. A Lugo no lo dejaron ser candidato a presidente en Paraguay, a Correa no lo dejaron ser candidato a presidente, no lo dejan ser candidato a presidente en Ecuador, así que sin duda que hay una mirada común en toda Latinoamérica. Por eso también es tan importante las elecciones del 2019 acá en la Argentina, porque si en la Argentina se inicia un nuevo ciclo de un gobierno nacional y popular,
bueno, seguramente va a ser quebrar la inercia del conjunto de la región.